Muy bien, y es momento de continuar hablando de salud, de enfocarnos por supuesto en la información para la prevención, y para eso le damos la bienvenida en este espacio, como es habitual, al comienzo de la semana al doctor Adrián Rosa, quien es comunicador en salud y también es por supuesto sexólogo de la UBA. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buen comienzo de semana, doctor. Buenas tardes para vos, Julieta, para todos los televidentes, bueno, ¿no? Para hablar muchos temas de salud. Así es, muchos temas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un pantallazo para enfocarnos, bueno, en lo que es hoy también un día mundial, como lo es el 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, doctor. ¿Qué es necesario saber con respecto a esta enfermedad? Bueno, principalmente entender que afecta a cerca de 2,5 millones de personas en el mundo, 17.000 en la Argentina, que es una enfermedad degenerativa de lo que es la vaina de mielina, con lo cual el impulso nervioso se enlentece, que da diferentes síntomas y que afecta mucho a personas entre 20 y 40 años, jóvenes, tanto para estudiar, como para trabajar, como para la parte social, y es importante llegar al diagnóstico exacto para lograr un tratamiento. Bien, bueno, entonces los primeros síntomas podrían empezar, bueno, en una edad productiva, en una etapa muy activa de la vida realmente. Lo decía el doctor, que afecta a personas, bueno, entre 20 y 40 años. ¿Cuáles podríamos identificar como los primeros síntomas? Bueno, como dije que es algo que afecta al sistema nervioso central, es decir, neurológico, puede haber molestias como hormigueos, adormecimiento, ¿sí? Disminución de las sensaciones cuando uno toca a la persona, enlentecimiento de algunos movimientos, ¿sí? Algún trastorno en la reacción en el pensamiento o en el habla o en la vista, es decir, es variado. Por eso ante esto hay que consultar enseguida al neurólogo, que puede pedir una resonancia magnética nuclear, una punción de líquido cefalorraquídeo, más lo que la persona vive y siente, se va a acercar al diagnóstico para el tratamiento. Doctor, ¿y cuáles podríamos decir que son las causas de esta patología? Bueno, la realidad es que no hay certezas, sí se la considera como una enfermedad autoinmune, se ataca esta mielina, ¿no? O sea, que es el final de lo que genera el daño. Y por eso es importante, porque tiene periodos en los cuales la persona puede sufrir ataques y empezar a tener problemas neurológicos, y periodos en los cuales está estable. Por eso, con el tratamiento, la idea es llegar a lograr que la persona no empeore y que tenga una buena calidad de vida. La importancia, ¿no?, como en tantos otros casos, de un diagnóstico certero y temprano, ¿no? Los tratamientos, entonces, bueno, brindan un buen pronóstico. Sí, hacen que la enfermedad sea crónica. Pensemos que antes era una enfermedad que se la podía considerar que era muy complicada vivir. Hoy se puede vivir bien, entendiendo que hay una ley que del año pasado se presentó, pero todavía lamentablemente no fue aprobada. ¿Por qué? Obras sociales prepagas o el Estado a veces no dan las herramientas para el tratamiento y para atender, porque a veces se necesita de equipos interdisciplinarios. Como dije, afecta el tema nervioso. Entonces por ahí necesitas un kinesiólogo, claro, un neurólogo, un clínico, y hasta afecta la sexualidad, por ejemplo. Entonces hay que acompañar y apoyemos toda esta ley, porque va a permitir dar más recursos a quienes sufren esta enfermedad y a sus familias. Seguro, más allá de este segmento, ¿no?, en donde podríamos decir que son los más afectados de 20 a 40 años, ¿también existe una prevalencia en cuanto al género, más a hombres que a mujeres o viceversa? Bueno, sí, hay una mayor incidencia en las mujeres, y un detalle no menor es que, por ejemplo, en los países cerca del Ecuador o áreas templadas hay menos incidencia que en lugares fríos. Estos también son datos para tener en cuenta. Muy bien, doctor. Bueno, la importancia justamente de estar informados, ¿no?, alertas ante cualquier síntoma, y poder hacer, bueno, una consulta en tiempo y en forma. Damos una vuelta de página, si se quiere, para continuar hablando de esto que estamos viviendo, la cuarta ola, bueno, y todas las últimas noticias con respecto a la vacunación. Lo sabemos, en los niños también hay cambios. ¿Qué nos puede decir, doctor, al respecto? Bueno, primero, tener tranquilidad, entendiendo que esto lo venimos anticipando, que la flexibilización extrema implica un riesgo. Yo entiendo que no se puede sostener lo que es el aislamiento eterno, pero también tenemos que ser cuidadosos con algunas cosas. Bien. Y bueno, y si hay, por ejemplo, ya hoy en La Plata se está notificando que vuelve el barbijo en lugares cerrados en la escuela, ¿no? El resto del país, también la provincia de Buenos Aires ha notificado, y el resto de las jurisdicciones ya están tomando nota y algunas se lo están implementando. Es una medida. Yo sé que no alcanza. Ventilación cruzada, más seguir la evolución epidemiológica, porque con las vacunas, terceras y cuartas dosis,
no es la solución mágica y lo vengo diciendo desde hace tiempo. Hay que continuar con todas las otras medidas que estuvimos implementando desde el comienzo justamente de la pandemia y más en esta época del año en donde también evitamos tantas otras enfermedades similares, ¿no, doctor? Exacto, sí, hay que apuntar al aire puro, ¿no? Yo sé que es difícil, porque claro, viene el frío, cerramos las ventanillas en los medios de transporte, cerramos las puertas y las ventanas en un restaurante o no queremos ir a comer afuera, sino adentro. Es decir, son pequeñas acciones. Lo que pasa que entiendo que la circunstancia hoy es complicada, porque bueno, ya llevamos 2 años, hay un agotamiento pandémico, pero bueno, también entendamos que cuanto más contagios hay más riesgo de que aparezcan complicaciones, por más que hoy, por suerte y por la vacunación, está aguantando la cantidad de personas internadas, hospitalizadas y personas con gravedad. Bien, muy bien. Bueno, ahora sí también pasamos a otro tema para continuar hablando de esto que ya, bueno, es noticia y es preocupación también, ¿no? En muchos países del mundo, la famosa viruela del mono, doctor, con el segundo caso confirmado también en nuestro país. Sí, bueno, es un tema que realmente da para analizar. Primero, como vengo diciendo, son zoonosis tanto el coronavirus como la viruela del mono, que nosotros los humanos, al meternos en el reino animal y tratar mal a los animales, estamos generando este cambio, que aparezcan en contagio interhumano y en la población. Ya hay transmisión comunitaria y preocupa que hay muchos casos en diferentes países, siendo que es mucho más difícil de contagiar que el COVID. Entonces acá estamos replanteando qué es lo que está pasando y cómo podemos parar esto, ¿no? Muy bien. Bueno, es importante también recordar cómo se contagia, ¿no? esta enfermedad, justamente para estar atentos, doctor. Bien, el contacto íntimo y cercano, piel a piel, pensemos que primero aparecen fiebre y linfadenopatías, después de esto aparecen lesiones en piel que son máculas, pápulas o vesículas. Con estas secreciones, al tocarnos, puede haber contagio, y después también se está evaluando, pero no se sabe todavía con certeza, la vía sexual, ¿sí? También el aire como una posibilidad si permanece, pero bueno, principalmente contacto cercano e íntimo y objetos contaminados. Muy bien. Bueno, doctor, un pantallazo entonces por los principales temas y por supuesto que también nos parece oportuno, bueno, hacer un comentario, hacer una reseña de lo que ha dejado, bueno, este pasado fin de semana, la primera jornada de sexualidad, de sexología por sexólogos de la UBA, doctor. Bueno, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo ha sido la participación del público? Que sabemos que ha sido una jornada muy extensa, muy provechosa, ¿no? Exacto, sí, realmente fue un éxito porque mucha gente, la comunidad, estuvo aprendiendo. Y por supuesto queremos agradecer, ¿no?, a Telediario, a vos, Julieta, a todo el equipo, porque siempre le dio una importante cobertura. Y un hecho histórico, porque es la primera vez que son desde las 10 de la mañana hasta las 19:30 horas con Instagram Live abierto a la gente, con todos los principales sexólogos y sexólogas egresados de la Facultad de Medicina de la UBA y de Ludias. O sea, como que hubo una representación importantísima y hablamos de todo: grooming, sexting, sexo virtual, violencia digital, las redes sociales, que yo vengo advirtiendo a las familias que hablen con sus hijos y con sus hijas con respecto a con quién están en las redes sociales. Guarda, que hay riesgo de pornografía, hay riesgo de abusadores, hay pedófilos, hay personas que pueden querer encontrarse para abusar sexualmente o para raptar y llevar a la trata de personas a un menor. Es decir, no es ingenuo todo lo que es las redes sociales, Julieta. Por lo tanto, es importante justamente alertar, informar y que se hable de estos temas, ¿no, doctor? Sí, fundamentalmente. Creo que el diálogo y la comunicación es fundamental y por eso en las jornadas que acabamos de hacer explicamos. Yo siempre digo, el problema no es hablar de sexualidad, el problema es no hablar. Y si alguien no sabe, porque puede ser que no tenga las herramientas y es válido, consulten con un profesional. Por ejemplo, al adolescente hay que llevarlo, si es una chica, a la ginecóloga, al ginecólogo, al varón, al pediatra o al clínico, para que empiecen a hablar de cosas que por ahí con los padres no se animan. Y la sexualidad es esto, ¿no? Para eso estamos también los sexólogos y las sexólogas, para explicar y acompañar el proceso familiar. Seguramente. Bueno, muy valioso el rol de los profesionales de la salud en ese marco, ¿no? Como contenedor justamente ante este cuadro, ¿eh? Doctor, bueno, muchísimas gracias como siempre por este gran aporte que realiza nuestra pantalla, nuestra bella tarde argentina. Vamos a invitar, como lo hacemos habitualmente, a que lo puedan seguir. Permanentemente está generando contenidos de salud en sus redes sociales, ¿no, doctor? Exacto, en mi Instagram, @doctor.adrianrosa, donde me pueden seguir. Y Julieta, antes de irme quería recordar también que hoy es el día de la donación de órganos y tejidos, que esto tiene que ver con la primera mujer que recibió un trasplante hepático y que fue madre en un hospital público, en este caso, ¿sí?, en el hospital Argerich. Y esto es un hecho histórico y recordemos que hace poco tiempo
2 pequeños recibieron un trasplante de hígado en esta hepatitis aguda grave que hemos tratado. Es decir, la donación de órganos salva vidas y la ley Justina hizo que todos seamos donantes y es un hecho muy importante para recordar. Seguro, por supuesto que es necesario también seguir generando conciencia en nuestro país con respecto a este tema, el de la donación de órganos, que donar órganos salva vidas, como bien lo dijo el doctor. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo y bueno, y que siga de lo mejor en esta semana. Hasta pronto. Gracias, Julieta, hasta luego, que sigan bien. Gracias.